Gracias al Señor por cada persona que nos acompaña. Son bienvenidos. Hoy es un día especial para la iglesia porque vamos a tener los bautismos de las personas que entran a ser miembros oficiales de la iglesia. También vamos a tener al final la Santa Cena. Entonces es un día donde vamos a poder vivir completamente un servicio de adoración con todos sus elementos. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mientras lo busca y mientras se ubica en la Biblia, le hago un contexto de lo que estamos hablando. Venimos hablando del libro de Mateo desde el capítulo 1, vamos a terminar el capítulo 28. Este es el sermón número 46. O sea, quiere decir que ya vamos para un año en Mateo. Nos va a tomar más de 2 años terminar el libro. La predicación es de una manera expositiva, quiere decir texto a texto vamos estudiando. Y vamos a iniciar hoy con ese pasaje del capítulo 9, versículo 18 al 26. Si ya lo tiene, lo vamos a leer. Dice así la escritura: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tu palabra tiene el poder, Señor, para cambiar y transformar los corazones. Y pedimos que mientras tu palabra se expone, tu Espíritu, Señor, obre en los corazones conforme a esa gracia soberana y esa voluntad perfecta que es tuya. Damos gracias por la iglesia y nos sometemos en esta mañana como iglesia a tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar del poder del Señor Jesucristo sobre la muerte. Así hemos titulado la enseñanza: el poder del Señor Jesucristo sobre la muerte. Vamos a hablar de una de las realidades más seguras para el ser humano, y es la muerte. Es una realidad, no es algo que el ser humano ignore, aunque poco sepa de ello, y es que todos los hombres vamos a ¿qué? Vamos a morir. El poder de la muerte para alcanzar a toda la raza humana está determinado desde los siglos y por los siglos. De aquí a que esto termine, siempre va a ser así. Nada va a cambiar en ese aspecto. Algo interesante es que la muerte no tiene acepción de personas. Ella nunca va a calificar su vida porque no le corresponde. Simplemente va a hacer la tarea que le está encomendada, que es que cada ser humano tiene que llegar hasta ese día. El libro de Hebreos 9:27 dice: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Es necesario morir para que venga un juicio. Una vez morir. Después de ese juicio las personas pueden volver a morir dependiendo del estado en el cual quedan, eternamente con Cristo o eternamente separados de Cristo. Este juicio será para algunos la sentencia de una segunda muerte. Entonces todos los hombres tienen que morir al menos una vez antes del juicio. Y unos morirán 2 veces, pero será después del juicio. O sea, unos morirán una vez y no más.
podríamos decir que toda la raza humana va a vivir esa parte, morir una vez, que es físicamente. Otra parte va a morir 2 veces porque morirá espiritualmente para siempre. El pecado no fue el propósito de Dios para el hombre. ¿Y por qué hablamos del pecado? Porque es la causa de la muerte eterna del hombre y aún la causa de la muerte física. Si Adán no hubiese pecado, el hombre no necesitaba morir físicamente. Adán muere a los 900 y pico de años, pero él muere físicamente. ¿Por qué? Por el haber caído en pecado. Todas las cosas en el mundo fueron creados para el bien y la bendición del ser humano. O sea, en este mundo hay cosas que parecen malas y en realidad no fueron creadas con ese propósito, sino que el hombre por el corazón termina usando las que mal, usa mal las cosas que Dios ha creado. El hombre corrompe esa bondad y ese regalo que Dios le da a la raza humana y lo vuelve una maldición o lo vuelve algo pecaminoso. En el tiempo de Dios, en un día, el pecado llegará a su fin y será destruido para siempre. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 3, 4, dice: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia establece un día en el que no habrá más dolor, más tristeza, más llanto, más pecado, pero no es acá en este tiempo, sino es en el tiempo en que el Señor ha venido por su pueblo. Los milagros que vemos en el libro de Mateo fueron la verificación de su poder divino, que algún día revelaría con el fin de revertir la maldición y restaurar la justicia en la tierra. Es decir, todo lo que usted lee en la Biblia cuando dice que Él sanó, que Él restauró, que Él resucitó, que los ciegos veían, los sordos oían, los cojos caminaban, todo eso no es más que la verificación y la autentificación de que Él era ¿quién? Dios. Ningún hombre puede hacer lo que Él hizo. El pueblo le había llevado muchos endemoniados que hemos venido viendo en los primeros capítulos de Mateo. Y dice la Biblia que con la palabra echaba fuera los demonios y sanaba a los enfermos. Y esto estaba escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4. Y en Juan capítulo 5 versículo 21 dice: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Señor Jesucristo tenía y tiene. O sea, tenía en el tiempo que estuvo en la tierra y tiene hoy la potestad de dar vida y de quitar la vida. Es el único. Nada en este mundo puede cambiar eso. La gente no se muere porque se enferma, porque se accidenta. La causa es diferente. La gente solo se muere por una razón, porque está establecido que ese día muera. No importa la edad, no importa la cultura, el tiempo, la preparación de su vida, no importa su familia, no importa nada. La gente morirá porque Dios así lo ha establecido. Parece injusto cuando entran nuestros sentimientos y nuestras emociones. Uno dice: uy, no, pero era que tenía 10 años. Sí, Dios estableció para ese niño 10 años y estableció para un anciano 100. Eso está establecido y no se adelanta ni se atrasa. Cuando María, la hermana de Lázaro, ¿se acuerdan? Ella salió al encuentro con Jesús. Leemos que el Señor Jesucristo lloró. El jueves compartí con los hombres ese tema y les dije que se aprendieran un versículo de memoria y creo que se lo aprendieron. Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Y hoy usted tiene la bendición de que puede decirle a la gente: llámese un versículo de la Biblia de memoria. Jesús lloró. Juan 11, 35. Entonces, Jesús llora. Ahí dice que amaba a María y que amaba a Lázaro, pero en el fondo él llora por algo más profundo, y es porque él conoce lo que hace el pecado en el ser humano. Él sabe que el pecado lo separa de Dios y sabe que el pecado causa ¿qué?
muerte. Entonces su dolor es doble, por un pariente, por un amigo, pero sobre todo por entender y ver la realidad del poder del pecado y el poder de la muerte. En este pasaje, eso era una pequeña introducción, en este pasaje vemos un milagro doble, el que vamos a estudiar hoy. La resurrección de una niña y la sanidad de una mujer que también estaba muerta porque llevaba 12 años muerta. La muerte no se asimila cuando usted deja de respirar, para que lo vayamos entendiendo. La muerte física es una cosa, pero hay cosas que están muertas en la vida del ser humano. Hay áreas del ser humano que están muertas. En esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. No sé si alguna mujer lo haya padecido, tal vez lo entienda más. ¿Qué es un flujo de sangre? Hay varias opiniones. Algunos dicen que era constante, que es la más posible, o sea, toda la vida, esos 12 años. Y otros dicen que podría ser durante la semana algunas veces y cada semana y se repetía. Pero lo cierto es que era algo muy difícil para ella. Afectaba su salud, su vida familiar, su vida emocional. Pero no solo hay flujos de sangre, escuche. Hay flujos de mucha manera. Hay cosas que están oprimiendo al ser humano y él necesita hoy aprender algo sobre esto que vamos a hablar. Vamos a meditar en dos preguntas mientras vamos escuchando lo que el sermón enseña hoy. Y son estas dos preguntas. ¿Ha vencido a alguien la muerte? Para que usted se pregunte eso. Y hay una manera para que nosotros la podamos vencer. Son las dos preguntas que vamos a desarrollar. Le repito, ¿ha vencido a alguien la muerte? No sé si usted sabe de alguien que la haya vencido. Nosotros conocemos a alguien que ya la venció. Hay una manera para que nosotros la podamos vencer. Al final vamos a ver esas respuestas. Entonces vamos a entrar al pasaje. Le invito a que esté ahí siempre atento a la Biblia. Mateo capítulo 9, 18 al 26. Recuerde que para entender este pasaje obligatoriamente tenemos que conectarnos con el libro de Marcos y el libro de Lucas. Se conocen como los evangelios sinópticos. Es decir, los tres le dan a usted una historia perfecta. Marcos y Lucas le dedican una cantidad de versículos a esa historia impresionante. Mateo no. O sea que vamos a tomar muchos datos de ellos para encontrar la historia interesante. Versículo 18. El primer punto le llamamos acercarse a Dios de la manera correcta. Acercarse a Dios de la manera correcta. Y vamos a ver versículo 18 y versículo 19 para ese encabezado. Mientras él decía estas cosas, vamos lentamente frase por frase. Mientras él decía estas cosas. Entonces eso nos conecta con el pasaje de hace 8 días. Y es que él estaba hablando ¿con quién? Con los discípulos de Juan y con los tal vez algunos fariseos que habían quedado fuera de la cena de los pecadores. Y estaban preguntando que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Es claro el verso y creo que no necesitamos ningún estudio profundo, sino simplemente gramática. Mientras él les decía estas cosas. Él está hablando con ellos y mientras eso sucede, el versículo ahí mismo dice, vino un hombre principal y se postró ante él. Viene un hombre principal y Mateo no nos dice cómo se llama. Marcos y Lucas nos dicen que se llama Jairo. Ahorita tranquilo que lo vamos a ver. Dice que se postró ante el Señor con una petición bastante urgente. Le pide que resucite su hija. Imagínese un hombre principal. ¿Qué es un principal? Tiene dinero, tiene comodidades, probablemente casa, carro y beca. Tiene todo. Tal vez lo tenga todo. Pero su hija acaba de morir. Ahora más adelante nos vamos a enterar que la hija tiene 12 años y la mujer del flujo de sangre lleva 12 años también. Todo eso tiene significado en la escritura. La petición que él hace la hace de una manera correcta. Él se postra ante el Señor. Él no llega allí y le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy un principal de la sinagoga.
entonces por favor venga a mi casa y hágame caso. No, él no llega en esa actitud. Él no era de esta época, era de esa época. Todavía no existía esa frase, usted no sabe quién soy yo, no. Él simplemente le dice que se postra ante él y es una actitud correcta de llegar ante Cristo y le dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ¿qué? Vivirá. Lo más probable es que él ha escuchado todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en ese tiempo de ministerio. Vamos más o menos a un año de ministerio de Cristo. Y este hombre, Mateo lo llama un principal, muestra una actitud correcta en su corazón, una petición urgente, resucite mi hija. No, yo no alcanzo a imaginarme la situación, no sé si de pronto lo podemos hacer, y es que un hijo muere y lo único que puedo tal vez es pensar que alguien pueda resucitarle, es difícil. Por medio de Marcos, vamos a Marcos 5:22, vamos a estar para allá y para acá. Por medio de Marcos entendemos varias cosas. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró ¿qué? A sus pies. Ahí está el nombre del principal. Y el 23 dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Note que hay otra información. En Mateo nos dice que la hija murió. En Marcos nos dice que la hija está agonizando. Tranquilo que la Biblia nunca se contradice. Simplemente él llegó primero y hizo una petición y la hija muere en ese proceso. Él muere en el proceso mientras él va de vuelta, porque ahorita vamos a ver que se presenta una mujer que detiene la ida de ¿quién? De Jesús. Entonces no se preocupe que no hay contradicción. El evangelista Lucas, en Lucas 8:41 al 42, añade más información de este pasaje. Lucas 8:41 al 42. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Sí? Vuelve y dice, uno dice que se postró, el otro dice que rogaba, porque tenía una hija única como de 12 años. Más información. ¿No tiene más hijos? Ya empiece a pensar usted qué pasa cuando tiene un hijo único, es diferente. El proceso en el corazón. Nos dice que tiene 12 años, Marcos no nos dice eso, Mateo tampoco. Sigamos adelante, en el relato de Mateo, Jairo expresa, mi hija acaba de morir, ya le expliqué esa parte, mientras Marcos dice, mi hija está agonizando. Probablemente cuando Jairo salió de la casa, la niña estaba agonizando y cuando llega a la presencia de Jesús, la niña ha muerto. La petición de Jairo fue, ven pronto y pon tu mano sobre ella y vivirá. La palabra postró, un poquito de gramática, es proskuneo en griego, proskuneo, y va más allá de arrodillarse. Para los judíos significa adorar a alguien que merece honra. El acto implicaba inclinarse delante de la persona honrada y besarle los pies, el borde del manto o el suelo delante de él. O sea, eso fue lo que hizo el principal, se postró. Hay una mujer que no aparece todavía, que quiere tocar el manto del Señor, quiere honrarle, quiere adorarle. Tocar el manto de un hombre era algo digno para esa época. Acuérdese que la Biblia no la escribieron en español ni la escribieron hace 8 días, la escribieron hace 2000 años y necesitamos entenderla a la luz de la cultura judía, pasando las verdades a nosotros. La hija tiene 12 años de edad, es el primer año de ser mujer según la cultura judía. Cuando un niño cumplía 12 años, le celebraban una fiesta que se conoce como el Bar Mitzvah, y el padre escogía 12 hombres principales y cada hombre tenía que darle un consejo a este niño que ahora se convertía en ¿qué? En hombre. Un consejo marital, un consejo de negocios, de cualquier índole, le daban un consejo. La niña también a los 12 años dejaba de ser una niña y se convertiría ¿qué? En una mujer. Al 13º cumpleaños entraba a ser una mujer, se le reconocía como una mujer. La hija de Jairo acaba de entrar en la flor de la feminidad, pero para su padre todavía era una niña pequeña, cuya vida le era más preciada que la suya propia. El sol de su infancia se había convertido en sombra de muerte. Está enferma,
estaba enferma. ¿Y acaba de qué? Morir. Versículo 19 de Mateo. Vamos ahí. Versículo 19 de Mateo. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Vemos la compasión del maestro que vio el dolor de un padre por su hija, pero también debemos resaltar, como estamos llamando este punto, la actitud correcta del que pide. O sea, si tú pides correctamente, hay probabilidades que Dios que escuche. Todo esto está dentro del primer encabezado. Se acercó con una actitud humilde, sin soberbia, reconociendo al único que tenía el poder sobre la vida y la muerte. Él podría sanarle con una palabra o enviar a alguien. Pero ¿cómo está el corazón de Jesús ahí? Mire, se ocupó personalmente de la necesidad de este hombre, así como se ocupa de la suya y de la mía. Él había podido hacer lo que hizo con el hijo del centurión que ya vimos en otro capítulo. Ve a tu casa y cuando llegue está sana. Ya, nos vemos. ¿Sucedería? Claro que sucedería, porque es la palabra de ¿quién? De Dios. O podría haber dicho, ahora voy, como dijo a Lázaro, en 3 días paso por tu casa, téngala ahí lista, yo la resucito. También podía haber dicho eso. O podía haber mandado a alguien. Él podía delegar, Pedro, vaya y ore por ella y póngale las manos y ya. Si Dios le dice, si Jesús le dice a Pedro que vaya y ore, seguro que esa niña resucita. La manera como lo hubiera hecho iba a ¿qué? A suceder, porque es Dios. Acuérdense, Jesús es Dios. Pero él no, él se ocupa personalmente de Jairo. Mientras nosotros no veamos a Cristo como la única fuente de vida, seguiremos pensando que vamos a resolver la vida a nuestra manera, con nuestros recursos, lo cual nunca será suficiente. Siempre va a hacer falta. Solo hay una cosa que el ser humano puede poner delante del Señor para recibir ayuda. Perdón, hay 2 cosas que usted puede poner delante del Señor. Una para pedir ayuda, y es el pecado. Es lo único que el hombre puede traer al altar de Dios. Pongo mi pecado, necesito tu ayuda para vivir. El Señor no es un gurú retirado meditando, tenga en cuenta eso. Él no es un gurú que está retirado en una montaña, encerrado meditando. No es un monje que se ha apartado de la sociedad. Él está accesible a todo aquel que venga en humildad, reconociendo que solo Él puede darle vida y salvarle de una vida llena de maldad. Ese es Cristo hoy. Lo que pasó allí era para que quedara escrito, para que la iglesia lo predique 2000 años. Pero hoy Cristo sigue exactamente en el mismo lugar, dispuesto al corazón de todo ser humano que quiera venir a Él. Por la gracia, el Señor le trae y pueda pedir ayuda. Vamos a seguir en el segundo aspecto, versículo 20-22. Estos pasajes son muy bonitos para predicar, tienen mucho para enseñar. Resulta que si usted lee el versículo 19, dice, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, inmediatamente. Pero la escena se interrumpe, versículo 20 y 22. Le puse como encabezado otro tipo de muerte. Segundo, otro tipo de muerte. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Póngase a pensar en esto. Un hombre desesperado con su hija muerta. Ojalá nunca tengamos que vivir esa escena como él lo vive. Yo no me lo imagino allá tranquilo. Yo creo que tuvo su lucha con esa mujer y tuvo su lucha con esa escena, ese momentico. No sabemos cuánto se demoró el Señor ahí, pero él afanado diciéndole, Señor, por favor, ven a mi casa, toca a mi hija, porque tú puedes darle vida. Y el Señor dice, claro, vamos. Y apenas sale para allá, se atraviesa este proceso, esta historia, en medio de la otra historia. Se llaman 2 milagros en un mismo tiempo. Esta mujer que aparece aquí también se acercó al Señor de una manera correcta, como lo hizo Jairo, pero le titulamos a este punto como otro tipo de muerte, porque su acercamiento era algo similar, porque su aflicción era algo similar a estar muerto en vida. Y así hay muchas personas hoy sufriendo sin encontrar solución. Yo no sé cuántos años llevas en una aflicción en tu mente, quizás en tu corazón. Ella llevaba 12.
No se nos dice la edad, de dónde era, nada, no se dice nada. Solo se dice que tenía 12 años con flujo de sangre. Los evangelistas Marcos y Lucas, Marcos usa 23 versículos para la historia, imagínense, estamos nosotros viendo como 8. Y Lucas usa 17, usan muchos más versículos en los dos milagros. Por lo tanto, todo lo que ellos nos brinden de información tenemos que mirarlo obligatoriamente para tener un entendimiento claro. Mire lo que dice Marcos 5:24 de esta mujer. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Note que aquí nos da detalles. En Mateo nos dice que se fue con el principal, pero aquí ya hay más detalles. Hay una gran multitud y lo están ¿qué? Apretando. Es en medio de esa multitud que aparece la mujer con flujo de sangre durante 12 años. Solo basta imaginar su aspecto pálido y ojeroso para saber que estaba enferma. Este flujo de 12 años es terrible para una mujer físicamente. Su aspecto tenía que notarse. El contraste entre la hija de Jairo y esta mujer es notable. Escuche el contraste. Una tiene familia, la otra no. La del flujo no. Ya le digo por qué aseguramos eso cuando predicamos. Porque ella no tenía familia. Tranquilo que ya le digo. Un padre que intercede por ella tenía a la niña. La otra está sola. La una ha crecido con todo, la otra es un caso de dolor y angustia. ¿Cuál creció con toda? La hija del principal de la sinagoga. Papi está ahí, no hay problema, ¿sí? La otra ha crecido ella sola, no sabemos nada más. Qué difícil es el caso de esta mujer que parece más viva que la hija de Jairo, pero está muerta. Parece más viva porque no ha muerto. Pero eso que tenía era equivalente ¿a qué? A la muerte, y vamos a mirar por qué. La enfermedad del flujo de sangre era terrible. Mire Lucas 8:43. Vamos para allá y para acá. Lucas 8:43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y note el lenguaje del médico, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Quién podía decir eso? Un médico. Lucas es médico. Lucas es el doctor más famoso de la Biblia, él es médico. Y él dice, no, ella ya ha invertido citas y nada, no le pueden arreglar esa situación. Ceremonialmente, la Biblia dice que ella era inmunda. No podía vivir con nadie porque contaminaba. No podía asistir al templo, era un paria en la sociedad. Era una marginada, una rechazada, y por ello tenía temor a ser descubierta cuando tocó al maestro. Ella toca al maestro ¿con qué? Con temor. ¿Temor a qué? A ser descubierta. ¿Sabe por qué tenía temor? Porque no conocía el amor del maestro. No conocía el amor de Cristo. Cuando nosotros no conocemos el amor de Cristo, tenemos temor a acercarnos a Él. Pensamos que vamos a ser juzgados por la vida que hemos llevado y Él solo está esperando que al menos toque un bordecito del Señor. Levítico 15:25 para entender lo que estamos hablando. Levíticos 15:25 Dice, la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, fuera del periodo, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere y todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será ¿qué? Inmundo. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será ¿qué? Limpia. Todo lo que ella tocare ceremonialmente para los judíos estaba ¿qué? Contaminado. Imagínense la vida de ella, el rechazo, estar marginada. Ahora, hay muchas cosas que están en nuestro corazón igual que el flujo de ella, no por 12 años, quizás por mucho más tiempo. Versículo 21 de Mateo, volvamos al Mateo.
a Mateo 9:21. Lo que ella pensaba, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Fue difícil el caso de ella. Esta mujer, en su fe, escuche, una fe pequeña, pero una fe suficiente. Se repetía constantemente en su mente, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Eso tiene mucho para estudiar. El manto de los rabinos tenía unos cueritos, unas cositas como las que usted llama más pequeñas que las credenciales. Se llamaban filacterias en los bordes de el manto, en las túnicas. Esas filacterias tenían textos del Antiguo Testamento y representaban santidad. Ella decía, si yo solo logro tocar la orilla del manto del Maestro, de Jesús, es suficiente. Una migaja de Dios es una riqueza grande para un ser humano. La mínima migaja que un ser humano logre entender y comprender del Señor es suficiente para toda una vida. Números 15:38. Vamos a Números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas sobre los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Que se hagan franjas sobre sus bordes. Y ahí tenían que escribir ¿qué? La ley. Deuteronomio 22:12. Deuteronomio 22:12 también dice algo sobre ese tema. Dice, entonces dijo Dios, no, perdón, me equivoqué, este es Números. Deuteronomio 22:12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. En las 4 puntas tenían que hacer flecos, colgarse cositas de esas. Jesús volviéndose, volvamos a Mateo, capítulo 9, vamos en versículo 21. Ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Mire lo que pasó. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí hay algo muy, muy interesante. Y es que el Señor la mira y ella recibe algo de parte del Señor. Y ahí lo dice el texto. Ten ánimo, hija, tu fe. ¿Qué dice? No dice que te ha sanado. No dice. No dice, hija, tranquila, el flujo se acaba de ir. No. Pero la salvación es integral, es completa. Tan pronto ella es salva, el flujo frena. Porque esto está representando no solamente algo físico, sino algo espiritual. Tan pronto un ser humano es salvo, muchas cosas frenan, que vienen de un flujo de toda una vida, cambian sus conceptos, sus pensamientos, sus facultades. Marcos nos dice que ella fue curada antes que Jesús hablara, tan pronto como le tocó el manto. Marcos 5:29. Por eso le digo que cada uno nos da un detalle. Marcos 5:29 dice, y enseguida, versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? Salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sí ve lo que dice Marcos? Él dice, tan pronto ella tocó el manto, el flujo se detuvo. Y Mateo dice que tan pronto él sintió que alguien lo había tocado, él dice, hija, tu fe te ha salvado. Dice, fue curada incluso antes de que el Señor supiera quién era ella. O sea, era Dios. No estabas tocando a un hombre, era Dios. Apenas lo tocó, fue sana y él no había hablado con ella. Lucas 8:46. Lucas 8:46 nos dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Esto no lo dice Mateo. ¿Quién es el que me ha tocado? Él dice. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y él dice,
alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dios sabe cuando una persona se acerca con humildad, pidiendo algo que realmente necesita, y Él sabe porque tiene poder para cumplir esa petición. Y Él sabía que esta mujer tenía un corazón lleno de fe, humilde, y que había sido oprimida 12 años por esa situación. Sus palabras de certeza, dice, tu fe te ha salvado, simplemente confirmaron lo que ya había sucedido. A Jesús no le importó que ella lo tocara, era prohibido. Ella no podía tocar a nadie, por lo que leímos en el Antiguo Testamento. Cualquier cosa que ella tocara quedaba, ¿qué? Inmunda. Pero la buena noticia es que Jesús no se contamina con nuestros pecados. Cada vez que nos acercamos a Él, quedaría inmundo por nuestras vidas, pero Él no se puede contaminar. Lo que sus compatriotas llamaban ceremonialmente impuro, para Él simplemente era un momento para mostrar su amor y su misericordia. Ella tocó su manto y Él tocó su corazón. ¿Se ve la diferencia? Ella tocó su manto, Él tocó su corazón. Podemos tocar el borde de su gloria, pero Él nos llena con su espíritu. O sea, nosotros lo que conocemos es mínimo. Nos salva, nos hace completos en Él. El término que usa Marcos y Lucas es sozo en griego. Cuando ellos hablan de sanidad, están hablando de salvación, no están hablando de sanidad física. Él no necesitó sanarla, escuche. Solo con salvarla estaba todo incluido en la vida de ella. ¿Era qué? Sana. El Señor era palpable a los intocables. Todos los rechazados lo podían tocar y se podían acercar a Él. Los dos aspectos que llevan a un hombre y a una mujer a Jesucristo son estos, escuche. Una necesidad profunda de Dios y una fe auténtica. Siempre, escuche, siempre el 90% de las personas que están hoy en Cristo llegaron por una necesidad. Nunca llegaron porque voluntariamente un día se levantaron y dijeron, Señor, yo te seguiré donde tú digas y te amaré toda mi vida. Nadie ha llegado así. Todos llegaron porque un día Dios utilizó situaciones de su propia vida, necesidades para que esa persona, hombre o mujer, se acercara y viniera a Él. La mujer con flujo de sangre tenía las dos cosas, una profunda necesidad física, en este caso, de sanidad, pero tenía fe. Jairo tenía las dos cosas, una hija muerta y fe. Se necesitan las dos cosas. Versículo 23 de Mateo, siempre vamos a Mateo. Al entrar Jesús en la casa del principal, vamos a retomar acá. Ya vimos la historia de Jairo al principio. ¿Dónde quedó la historia de Jairo? Los que van en el sermón, cuando se fue para la casa de él y se le atraviesa la mujer. Ahí vamos. Vamos a volver a Jairo. Y la tercera parte es el poder de Jesús sobre la muerte, del versículo 23 al 26. Vamos a ir ahí para ver esta escena tan interesante. Cerremos un poquito antes de pasar ahí. Cuando esta mujer, para cerrar la historia de ella, y ahorita al final vamos a retomar algo. Cuando ella es salva, toda su vida fue restaurada. Las dos razones por las cuales ella se acercó a Jesús fueron respondidas. Lo físico, que era la razón principal, pero lo emocional y lo espiritual fue restaurado en ella. Cuánto amor en esas palabras de Jesús cuando le dice, hija, tu fe te ha salvado. Cuánto amor en el maestro cuando no hace acepción de personas. Cuánta compasión cuando puede acercarse a lo intocable y a lo inmundo. Pero lo interesante es que lo sigue haciendo. Aquí, hoy. Lo sigue haciendo con nosotros. Sigue acercándose a lo intocable, a lo que usted no quiere que le toquen. Al área de su vida que está escondida en su corazón hace 12 o 15 años y usted no la quiere ver. Y Dios le dice, hoy te la estoy mostrando, hoy puedo tocar esa área de tu corazón.
Nuestras necesidades no son inoportunas para Él. Nuestras necesidades son lo que Él necesita que confesemos. Le encanta que lo interrumpan. Iba para donde Jairo y lo interrumpieron, pero no se molesta. No le dijo, oye, ¿no sabes que voy a resucitar un muerto? Por favor, déjame avanzar. No, él dijo, le prestó atención. Es que manifiesta su amor supliendo todo lo que necesitamos y cada oportunidad que Él tiene de mostrarnos, escuche, a nosotros nuestro corazón lo hace con el fin de restaurarnos, no de acusarnos. Cada vez que Dios te muestra tu necesidad espiritual como creyente o como persona, Él no te está acusando. Él está diciendo, lo que tú no sabes, yo sí lo sé y te conozco. Y necesita, Dios quiere, usted necesita que eso pare y Dios quiere que pare. Es el único que lo puede hacer. Todos aquellos que Dios escoge para salvar no son los mejores en esta tierra, porque la salvación no está basada en nosotros, sino en la gracia soberana del Señor. Ahora sí, casi me faltaba esa parte tan importante de cerrar de la mujer. Ahora sí vamos a la última parte, la última escena, son 3 escenas. Llega Jairo, el Señor se va para allá, ahí quedamos, vimos toda la historia de la mujer, ahora retomamos otra de la historia de Jairo con la cual vamos a cerrar. Es decir que nos conectamos de versículo 19 de Mateo y pasamos al 23. Voy a leer el 19 y arrancamos en el 23. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartados porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Vamos a ver esos últimos versículos. Mientras llegaba, escuchó un escándalo. Poder de Jesús sobre la muerte se llama ese punto. Mientras Jesús llegó a la casa del principal, me imagino que era una casa un poquito elegante, porque era un principal, acuérdese. Escuchó un escándalo el cual era propio de los funerales orientales. Vamos a hablar un poquito de los funerales para que usted se ponga en contexto cuál fue la escena que vio Jesús. En los funerales judíos participaban 3 maneras prescritas de expresar dolor y lamento. Primero, estaba el desgarramiento o rompimiento de las vestiduras. Cuando alguien se moría, el ser querido hacía esto, rasgaba las vestiduras, pero eso tenía formas y partes. Eso no era así como yo hice. La tradición, dice, la tradición para la que se habían desarrollado cerca de 39 regulaciones y formas distintas. Es decir, había 39 formas de rasgar las vestiduras. Imagínense hasta dónde había llegado la religión. O sea, si usted se la rasgaba en un sitio, representaba una cosa, y se la rasgaba en otro sitio, representaba otra. Se podían rasgar la ropa interior también. Se podían rasgar por acá o por acá, pero la expresión de máximo dolor era rasgársela ¿dónde? En el pecho. Entonces era como las películas así, y gritaban y lloraban. La segunda manera de expresar el dolor era por medio de la contratación de mujeres plañideras profesionales. Eso todavía pasa en la costa, aquí en Colombia. Quienes gemían a gritos el nombre del recién fallecido. María murió, María murió. Claro, eso era un tormento para los familiares, todo el tiempo gritando el nombre del fallecido. También entremezclaban los nombres de otros miembros de la familia que habían muerto. Y hace 1 año se murió fulano, y hace 2 años se murió sutano. Imagínense ese ambiente tan doloroso. El dolor se intensificaba de forma intencional cuando a la pena nueva se le añadían recuerdos de antaño. Cuando jugábamos, cuando hablábamos, era todo un teatro profesional, ¿sí? Toda cuerda sensible, estaban los instrumentos. Para los que no saben de música, los acordes menores eran tocados y la agonía se magnificaba con fuertes chillidos, lamentos y gemidos. Entonces esa música bien triste, otros gritando el nombre del muerto, las mujeres, y recordando a todos los muertos y todos, cuando jugábamos, cuando íbamos al parque, cuando comíamos en la casa, cuando salíamos de la iglesia, todos esos recuerdos estaban llegando. La tercera manera de expresar dolor implicaba la contratación de músicos profesionales. Tocaban flautas,
quienes al igual que las plañideras contratadas tocaban fuertes sonidos discordantes que pretendían reflejar la discordia emocional, la confusión y el dolor. Imagínense, era una locura. Por eso el evangelista Mateo dice en el 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, era un escándalo. Y como era un principal, tenía que haber mucha gente en esa casa. Recordemos eso, Jairo es un principal y la contratación de estos servicios debió ser grande. O sea, si usted no tenía plata, pues sin plañidera le tocaba. Si tenía plata, unas 20, unas 30 músicos, toda esa gente. Versículo 24. Les dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. El Señor llega al lugar con autoridad. Nunca llega a pedir favores. Dios no le pide a nadie favores. No le dice: ¿me dejas entrar a tu corazón? No sirve hacer una oración y pedirle que entre tampoco. Él llega y cuando quiere meterse en algo o en alguien, ahí llega y se queda. Está dando una orden. O sea, él saca a todo el mundo de allí. 24. Les dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Me imagino su firmeza, su voz, su carácter. Todo el mundo fuera de aquí. La niña está durmiendo, no está muerta. Y dice que ¿qué? Se burlaban de él. Marcos 5:39, miremos los detalles de Marcos y de Lucas. Marcos 5:39 dice: entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. O sea, les pregunta: ¿cuál es el escándalo que hay aquí? ¿Cuál es la bulla si ella no está muerta? Está durmiendo. Y Lucas 8:52 al 53. Lucas 8:52, 53 dice: lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. El Señor usa la palabra dormir, que la ha usado también en otros momentos cuando Lázaro murió. Le dice a los discípulos: Lázaro no está muerto, sino que está ¿qué? Durmiendo. Para los hebreos la parte de dormir es estar muerto. Ellos lo ven como un tiempo temporal donde el alma, donde el cuerpo está durmiendo y el alma está en la salvación. Para ellos lo veían así, por eso él usa esa parte. Todas estas personas tuvieron que molestarse, tuvieron que ponerse muy molestos porque estaban trabajando. Les estaban pagando a las plañideras, a los músicos, todos ellos les estaban pagando. Era su trabajo, por eso ellos se burlan de él. Porque ellos realmente sabían que ella estaba ¿qué? Muerta. Los tres evangelistas usan esa palabra dormir para referirse a la muerte. Versículo 25 de Mateo. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Después de sacar a las personas, se quedó con la niña. Los evangelistas nos dicen que estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y los padres, está en Marcos 5:41, por si lo quiere leer. Allí dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Mateo no dice cómo sucedió, solo dice que el Señor la tomó de la mano, lo cual es igual a dar vida. Si Dios toma una vida de la mano, le está dando ¿qué? Vida. No necesita ni una palabra, solo que Él coja la mano, es simbólico, es figurado. Ahí fue literal, pero ahora Dios quiere tomar cualquier vida y la toma de la mano y dice: es mío. Inmediatamente recibe la vida de ¿quién? De Cristo. Entonces Mateo se ahorra todo ese proceso y mientras que los otros evangelistas sí nos dan detalles. Marcos 5:41. 5:41. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Estaba enferma, tal vez llevaba varios días sin comer y por eso se murió. Algún problema de pronto digestivo, no se sabe. Lucas no alcanzó a saber. Entonces se muere, el Señor la resucita. En Lucas, vamos a Lucas 8.
Lucas 8. Perdón. Lucas capítulo 8. Versículo 54, mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Mire lo que dice. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Vamos a ir cerrando con el versículo 26. Se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Claro, era una resurrección, era un hombre principal, todo el imperio romano. Cuando habla aquella tierra, toda la tierra no es América ni nada de eso, sino el imperio romano. La enfermedad, la opresión demoníaca y aún la muerte pueden tocar la vida también de un cristiano, tengan en cuenta eso. Pero nada de eso podrá detener el poder del Señor. Podemos decir lo que dijo el Señor en Juan 11:25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a terminar con una historia que impactó mi vida esta semana. Le compartí a mi esposa, el jueves terminé el sermón, normalmente de jueves a viernes termino el sermón del domingo, y me llegó una historia, qué casualidad que tenía que ver con el tema. Entonces cuando eso pasa, se llama providencia. Dios quiere que uno lo comparta con ustedes, porque no es casualidad que termino el sermón, cierro y me llega la historia, encuentro esa historia y tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces voy a cerrar con esa historia y vamos a orar. La historia de Martín Lutero. Martín Lutero es recordado como el gigante de la Reforma, el hombre que se enfrentó al poder religioso de su tiempo. Clavó 95 tesis en una puerta y encendió una llama que cambiaría la historia de la iglesia. Pero hay un episodio en su vida que casi nadie conoce y que lo quebró como hombre. Cuando usted habla de Martín Lutero y de Juan Calvino y de los grandes reformadores o de Pedro y Pablo, nadie conoce sus corazones profundamente, pero esta historia lo quebró a él. Espero que lo haga con nosotros también. Su hija Magdalena Lutero enfermó gravemente cuando era apenas una niña. Lutero oró, suplicó y lloró. El teólogo firme, el gigante de la fe, el que debatía sin miedo ante reyes y cardenales, ahora estaba de rodillas suplicando a Dios por la vida de su pequeña. A pesar de todos los cuidados, Magdalena Lutero empeoró, y cuando llegó el momento, Lutero se sentó al lado de su cama, la abrazó y le dijo con lágrimas en los ojos: querida Lena, le decía Lena, Magdalena, querida Lena, hija mía, tú también tienes un Padre en el cielo más poderoso que yo. Ve con Él, Él te ama más que yo. Ella murió en sus brazos. Lutero escribió después: Dios me la dio y yo se la he devuelto. Oh, cuán difícil me fue hacerlo. Ese día Lutero no pudo predicar. Canceló toda enseñanza que tenía. No había fuerza en él. Dijo a sus amigos: no hay dolor como el de un padre que entierra a su hija, pero incluso aquí Dios sigue siendo bueno. A veces vemos a los grandes hombres de fe como inquebrantables, pero detrás del púlpito también hay corazones que sangran. Esta historia nos enseña que la verdadera fe no es ausencia de dolor, sino confianza en el medio del quebranto. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Salmo 73:26, la última cita. Vamos a orar.